Bueno, pues buenos días. Es para mí un gusto el que pues podamos hacer esta inauguración del café literario y en este caso con los grupos de quinto, con los grupos de sexto. Ya tuve la oportunidad de hacerlo con los grupos de cuarto y tercera secundaria, pero ahorita con ustedes. Y pues aunque mis compañeros aquí ya escucharon, yo sí quiero hacer un reconocimiento muy especial a Rocío de Biblioteca, que tuvo pues esta maravillosa idea de cómo dar a conocer primero la biblioteca y cómo hacer que nuestras alumnas realmente se apasionen por la lectura. Y esta idea pues se la comunicamos a los profesores aquí presentes y pues afortunadamente Arturo y Jorge tuve una y les agradezco mucho esta acogida de la idea y que le dieron estructura y de ahí nos fuimos apoyando también con secundaria. Entonces surge esta idea del café literario en el cual pues como ya lo dijeron se trata de compartir una lectura, de compartir esa parte y además es una lectura el día de hoy muy chiquita que es Aura. Y dejen decirles que desde el lunes que estamos haciendo estas dinámicas, pues yo dije, pues tenemos que leer también nosotros. Entonces me puse a leer y ahorita que comentó el profesor Jorge en relación a que si podemos estar haciendo polémica con Carlos Fuentes, pues a mí me parece que sí. A mí cuando volví a leer, porque hacía muchísimos años lo había leído y lo volví a releer, dije, oh Dios, ¿qué es esto? Entonces, igual me imagino que a algunas también les pasó. Y bueno, pues realmente agradecerles a todas ustedes su entusiasmo por esta lectura. Y que vamos a hacer muchas. Y que si tienen ideas, otras ideas de cómo podríamos mejorarlo, cómo podríamos hacer este café, bueno, vamos a estar muy contentos porque de eso se trata, de compartir. Entonces, ya sin más, pues le paso al profesor Arturo su participación. Sí. Hola chicas, bienvenidas todas al tercer café literario ya. Ya tuvimos 3, aunque la semana es breve. Y bueno, han salido muy bien los experimentos. Entonces también estoy muy emocionado por este caso porque son las más grandes de la escuela. Y supongo que van a tener un montón de cosas que decir, aparte sobre un libro muy sugerente. Sí, es un libro muy complejo, pero al mismo tiempo es un libro muy interesante. Y yo estoy como muy expectante de qué es lo que puedan decir, ¿no? Justo, como ya dijo Liz, vamos a hablar de Carlos Fuentes y del libro Aura, que es una cosita de 60 páginas, ¿no? Vamos a tener también algunas participaciones con las niñas en casa, entonces va a ser un diálogo muy interesante. Y bueno, nos van a contar primero un poquito sobre quién es Carlos Fuentes, para que entremos un poquito en diálogo. Después nos van a recordar la historia, por si ya la olvidamos, o por si de plano hay muchos espacios vacíos, ¿no?, en el texto, ya lo notaron, entonces también queda bien recordar un poquito más o menos de qué trata el texto. Solamente, recuérdame tu nombre. Laura. Laura nos va a contar primero quién es Carlos Fuentes, entonces. Carlos Fuentes fue un escritor mexicano nacido en 1928. Es considerado uno de los más grandes autores de la literatura mexicana. Formó parte del llamado boom latinoamericano, el cual fue un movimiento editorial que dio fama a escritores y escritoras de Latinoamérica en toda Europa. Entre sus obras destacan las novelas La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Terra Nostra y la novela corta Aura, de la cual hablaremos el día de hoy. También resulta de vital importancia para la historia de la literatura los ensayos La nueva novela hispanoamericana y El espejo enterrado. Carlos Fuentes recibió todos los galardones literarios salvo el Nobel. Siempre fue el eterno candidato de México, pero por razones desconocidas nunca se lo otorgaron. Su influencia en las letras hispanoamericanas es muy importante, sobre todo en relación a la narrativa, aunque también destacó como ensayista. Falleció en el 2012. Sus restos se encuentran en el cementerio de Montparnasse, en París. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya sabemos un poquito más de Carlos Fuentes. Escritor mexicano nacido en Panamá, ¿no? Nació en Panamá. Cosa rara. Y ahora Mer nos va a contar un poquito, le tocó la dificilísima tarea de contarnos un poquito el argumento de la historia de Aura.
gracias y pues les voy a contar. Bueno, ya todas leímos el libro, pero bueno, un pequeño resumen. Muy probablemente todas nos quedamos muy confundidas al leer la primera página, no sabíamos qué estaba pasando. Un anuncio escrito pues particularmente muy específico hacia una persona. Y pues con ese anuncio a la primera vez no le hicieron caso y a la segunda, ya que vieron que el sueldo había aumentado por 1,000 pesos, muy tentador, ¿verdad? Ahí ya deciden hacerle caso al anuncio, van a la dirección, les cuesta un montonal de trabajo encontrar la dirección, estaban en el camión, los números estaban completamente cambiados, no encontraban la dirección exacta del anuncio, la encontraron, llegaron y al parecer era como una casa que se manejaba sola, o sea, casi que no había personas que te abrían las puertas, sino se abrían solas, era muy difícil como entre abrir, cerrar puertas, escaleras y todo, y escuchan la voz de una señora que les dice que suban las escaleras, hasta les dicen el número exacto de escaleras, y de pasos también, para llegar a las escaleras y al cuarto donde se encontraba la señora. Llegan, la conocen y es una viejita toda muy vieja, para no decir otras palabras. Y pues ahí se encuentran con la señora y le preguntan también sobre el trabajo y ya les empiezan a explicar. Y hay un conejo muy extraño ahí, todas recordamos al conejo muy probablemente. Y luego también la señora empieza a decir algo sobre una compañía y pues se quedaron como pues el conejo, ¿no? Pero resultó que no era el conejo y que era una muchacha que estaba pues al parecer, estuvo todo el tiempo ahí, solo que no se habían dado cuenta, que es Aura o la sobrina de la que va a ser como su hostess. Y pues entonces la historia se va desenvolviendo y también, no sé, yo escuché el audiolibro, no sé si alguna de ustedes escuchó el audiolibro narrado por Carlos Fuentes, pero justamente la voz de Aura va cambiando durante la historia, porque se va desenvolviendo como el personaje y va cambiando. Y pues la verdad es que, aunque ya lo leímos, también no quisiera dar spoilers. Entonces, bueno, también creo que está abierto mucho a la interpretación el final, depende de cómo lo hayan leído. Y pues eso sería todo del pequeño resumen. Muy bien, perfecto, muchas gracias, Ver. Sí estaba muy complicada la tarea, la verdad es que sí. Bueno, para empezar a platicar, la dinámica va a ser más o menos que quien quiera hablar levante la mano, ¿no? Para tomar el micrófono y no que nos estemos interrumpiendo mutuamente. Ya eso lo dejamos para otra ocasión, ¿no? Las interrupciones. Bien, entonces me gustaría que comenzáramos platicando sobre todo del título, ¿no? El título evidentemente hace referencia al personaje y hay dos personajes muy interesantes en la novela que son contrastantes, ¿no? Que son la anciana, creo que la palabra que Mer buscaba era decrépita, ¿no? Que sí sería más o menos algo así, ¿no? Y el otro personaje es Aura. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuáles serían las características contrastantes entre estas dos personas, estos dos personajes? ¿Cuáles son las diferencias que encontraron? Adelante, adelante. Bueno, de las primeras diferencias sería la edad, que dan mucho énfasis en ello, el cómo Aura es muy joven, muy bella, mientras que la señora ya está muy vieja, por decirlo así. Igual en cómo interactúan con el protagonista en este caso, esta Aura es un poco más cercana, se empieza a acercar, mientras que la señora se aleja más, parece. Y bueno, yo creo que esas serían. Sí, ¿no? Sin duda, digo, algo muy, muy interesante si leyeron con un poquito de atención, porque justo el libro hay que leerlo con mucha atención, ¿no? No nada más es un texto muy breve, sino que es muy complejo en su interior, y me encantó cómo Mer relató un poquito la historia, porque utilizó o conjugó, fíjense en lo que me doy cuenta, ¿no? Por ser profesor de español, conjugó, ¿no? Cuando nos está contando la historia, Mer dice, les dicen, o sea, nos dicen a nosotras. El texto está escrito en segunda persona y comienza con una segunda persona en futuro, que es una forma de escribir muy, muy extraña, ¿no? Que lo único que mueve es parecer una especie de ensoñación. Entonces el contraste entre estos dos personajes, no sé si lo notaron, son prácticamente opuestos. Aura es prácticamente una figura espectral o fantasmal. Es liviana, es ligera,
mientras que todo lo que se relaciona con la anciana es grave, es pesada, no se mueve muy, muy poco. Y entonces esos pequeñitos detalles son los que nos permiten tal vez dilucidar qué es lo que pasa. Porque ¿quién es? ¿Quién es la anciana en relación a Aura? ¿O cómo se relacionan una con la otra? Bueno, pues para mí Aura es la reencarnación de la juventud de la señora Consuelo. Y pues es un simbolismo porque justamente Consuelo quería siempre permanecer joven y por eso pues crea a Aura para que sea su reencarnación de su propia juventud. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo sobre eso? Sobre lo de la juventud, la reencarnación. Es muy interesante porque realmente está encarnada. O sea, cuando hablamos de reencarnación, ¿no? Es tal cual una figura física. ¿Realmente está encarnada o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Conocen esta idea de... perdón si tomo mucho la palabra, si alguien quiere decir algo, interrúmpame de pronto. Sí. ¿Saben lo que es el doble? ¿Alguna vez han escuchado hablar de los dobles? Seguramente lo han visto en How I Met Your Mother, ¿no? Que siempre andan buscando, y ahí dicen la palabra clave, ¿no? Que es a su Doppelgänger, ¿no? Doppelgänger es una palabra alemana que lo que quiere decir es el doble andante. Y de alguna manera lo que ocurre en la novela es un poco eso, ¿no? No es tanto como que esté reencarnando, sino que hay una especie de doblez de todos los personajes. Por allá querías decir algo. Sí. Bueno, de lo que decía Lucía. Ok. Bueno, de lo que decía Lucía, que también, pues sí, o sea, yo igual lo interpreté así, y también luego como que me puse a reflexionar. Y también lo que pensé fue que Aura y, o sea, la señora Consuelo pueden representar el como cambio o la pérdida de la juventud que puedes tener, o sea, no solo en el físico, pero también como en la actitud y así. Como que la señora Consuelo era, pues, bien rara y estaba como toda como triste y así. Y entonces yo lo representé así, o sea, como que por más que te vuelvas viejo, pues hay que tratar de no perder la juventud interna, pero pues yo sentí que la señora Consuelo había perdido todo tipo de juventud, ya estaba pues muy vieja. Ok. Que yo 100% vi una dualidad entre estos dos personajes. Definitivamente una no podía existir sin la otra, y esto lo podemos ver hacia el final. También hay muchísimos factores como que nos llevan a entender que no tiene que ser a fuerzas físico o espiritual la manera en la que estos dos personajes se relacionan, pero definitivamente no hay Aura sin Consuelo y no hay Consuelo sin Aura. También algo muy curioso que me pareció fue que justo cuando empezamos a ver un poco más de convivencia por Aura y Consuelo, justo tienen como las mismas, o sea, hacen las mismas acciones, comen al mismo tiempo, se comunican juntas. Entonces yo creo que esa fue como una pista al momento, o sea, cuando yo estaba leyendo y me di cuenta que sí compartían cierta espiritualidad. Claro, porque están imitando sus movimientos, ¿no? Y eso es algo bien, bien interesante. ¿Saben de dónde viene la palabra zombie? ¿Saben lo que son los zombies? Bueno, los zombies de nuestra época, ¿no? Pero ¿saben de dónde viene la palabra zombie? El zombie original es parte del culto del vudú, sobre todo haitiano, no tanto ya africano, sino haitiano. Y los zombies suponían ser reencarnaciones realizadas por un hechicero. Pero ¿cuál es la característica del zombie? Que tiene los ojos muertos, que no responde de manera, digamos, voluntaria, que no tiene un intelecto personal, y eso parece ocurrir con Aura, ¿no? Aura es un poco, o al menos así nos la va mostrando al inicio de la novela, como si fuera una persona alienada o enajenada, ¿no? Y lo primero que piensa el protagonista de la historia es, claro, esta mujer la está controlando y está abusando de ella de alguna manera, ¿no? Y poco a poco nos vamos dando cuenta en la historia que no va tanto por ahí, sino que sí es una especie de zombie, pero es ella misma, parece, ¿no? Y entonces vemos esta dualidad y esta búsqueda extraña de la juventud, que sí, podemos decir que hay dos tipos de juventud, ¿no? La juventud que todos deseamos, que es sobre todo una juventud interna, pero también esta señora solamente quiere vivir eternamente. Y ese es el gran, gran problema, ¿no? Ahora, ojo,
¿Qué es lo que a mí me llama mucho la atención de esta novela? Como ya dijimos, en la dualidad, en la juventud. ¿Ustedes se pueden relacionar de alguna manera con esto, de manera personal? ¿Encuentran algo en común con esa anciana? Además de que envejecemos. Bueno, yo escribí algo en mi teléfono y quería ver si lo podría decir, porque cuando terminé la novela, pues yo la verdad es que reflexioné muchísimo. Entonces les voy a leer esto porque yo relaciono la novela en general con mi vida personal. Y pues bueno, muchas veces vivimos aferrados a nuestra propia juventud y esto nos hace ciegos ante la realidad, que es que día con día crecemos y cada día nos acercamos más a nuestra muerte. Yo relaciono esto con mi vida personal, pues cuando empezó la pandemia y continuó, yo no entendía que realmente el tiempo estaba transcurriendo. Más bien, yo lo vi como si me hubiera transportado de una época a otra. Es decir, yo estaba en negación de que realmente había cambiado mi persona y manera de percibir la vida. Cuando realmente aterricé y me di cuenta que la pandemia me había hecho cambiar completamente mi forma de pensar, pues ahora soy mucho más madura que antes. Por otro lado, me dio tristeza al darme cuenta que esto había pasado, pues tenía melancolía de cómo era mi vida antes de la pandemia. Mis amigos, mis planes, mis experiencias, etc. Finalmente, esto es lo duro de madurar. El aceptar que el pasado es pisado y que la vida fluye. No siempre vamos a ser la misma persona y no podemos aferrarnos a ser siempre un adolescente. Justo el libro crea este simbolismo de que la señora Consuelo no quiere envejecer porque no quiere perder su esencia de juventud. No acepta que día con día su cuerpo y alma cambian y se transforman. Y es por esto que busca la manera de siempre reencarnar en su propia juventud. Ok, muy bien. Merecería un aplauso, pero creo que no se va a escuchar muy bien en los micrófonos. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Lucía. Muchas gracias, Lucía. ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que nos compartió Lucía? Liz, Jorge, o por allá. Chío. Ahorita lo que comentaba Lucía, está diciendo ella es una negación a la muerte. O sea, era tanto su afán de Consuelo de mantenerse joven. Pero también hay un detalle. Al momento que empieza el historiador a conocer a Aura y empieza a ver los documentos, es la misma edad cuando conoció al coronel. O sea, ¿cuántos años en realidad tenía la anciana? Pero si tenía 12 años y cuando conoce o sea, se quedó siempre en la misma edad. Realmente tenía 112 años, 109 años. Podría ser más vieja. Es lo que tenemos ahí, la pequeña incertidumbre, si realmente podía haber sido más vieja, porque era tanto su afán de no envejecer. Que también algo que noté es, mientras más se acerca a la muerte, porque literal, con cada página iba todavía más cerca, y siento que la interacción con Aura se llega a volver un poco más violenta en todos los aspectos. Eso siento que fue algo que noté. Sí, totalmente. Quiero rescatar algo de lo que hemos dicho. Para empezar, justo, ¿no? Cómo estamos aferradas a nuestro pasado, ¿no? Incluso yo voy a confesarme con ustedes. Cuando, me toca dar clases en sexto de prepa y veo la emoción que tienen cuando van a estudiar una carrera y es como, quiero volver a tener esa emoción, ¿no? Quiero volver a equivocarme, porque pues sí. Pero bueno, cosas de la vida, ¿no? Pero justamente, ¿no? Es esa búsqueda de aferrarnos al pasado. Y yo creo que es muy interesante porque justamente el simbolismo del zombie, ahora incluso nuestro zombie contemporáneo, es precisamente eso, es como la muerte se va acercando lentamente hacia nosotras. Porque esos son los zombies, bueno, ya ahorita ya andan en moto y cosas así, pero los originales, digamos, andaban muy despacio, ¿no? Es la llegada lenta pero segura de la muerte. Y eso es algo espantoso. Que ojo, lo que ocurre acá en la novela es bien interesante, porque Carlos Fuentes está consciente de ello, pero le quiere dar un giro muy, muy interesante. ¿Y cuál es este giro? ¿Y por qué les menciono un poquito si se relacionan de manera personal? Sobre todo, no había pensado en esa idea del coronavirus, ¿no? En ese vacío que nos dejó la vida del pasado. Por ejemplo, no sé, las generaciones que se han graduado sin haber tenido su sexto de prepa completo, ¿no? Ustedes ya son afortunadas. Pero, por ejemplo, lo que ocurre un poco también con la novela, a lo mejor y me equivoco, es que Consuelo está creando un ser virtual. Está creando una dualidad virtual de sí misma, ¿no? Se está queriendo convencer de que puede vivir a través de alguien más,
con un montón de plantas y con un montón de cosas extrañas que hay en su casa, que luego podremos hablar de la casa, que es muy rara y muy interesante, ¿no? Pero esa dualidad, ¿ustedes no la tienen también? Esa crear a un otro personal, digamos, pensemos en las redes sociales o en el propio espejo. Bueno, que yo creo que, o sea, como lo que dijo Lucía, como que me hizo pensar que Consuelo verdaderamente, como ella, o sea, creía que ella era joven como Aura, por eso creó esta persona. Y como que te das cuenta de esto también en una parte, creo que Felipe dice que ve a gatos porque los escucha. Entonces te das cuenta que la imaginación toma una gran parte de esto y que como Consuelo verdaderamente cree que hay otra persona que es su sobrina, pues él puede verla y, o sea, por eso yo creo que existe, por la imaginación más que nada y porque verdaderamente lo creen. Venga. Que también justo con lo que acabas de decir, Arturo, siento que es algo que pasa mucho con los papás, que por ejemplo no viven algo y tratan de que los hijos vivan por ellos. No estudiaron tal carrera, entonces los impulsan a que estudien esa carrera o que hagan cosas que ellos nunca pudieron hacer. Siento que es algo justo, no lo había relacionado, pero pasa igual con Consuelo y con Aura. Yo un poco lo que estoy reflexionando, escuchándolas, es que te odio, Carlos Fuentes, porque yo había hecho una lectura de este libro y cuando lo retomo, resulta que me encuentro otro libro. Yo no me había percatado en la cantidad de símbolos que Carlos Fuentes nos fue regalando, hablando un poco de los símbolos, ahorita escuchaba esto de los zombies, pero ¿quién recibe al protagonista de la novela? ¿Cuál es el símbolo que lo recibe? Y lo describe perfectamente bien Carlos Fuentes. Es un cancerbero. Recuerden que en la mitología el cancerbero es quien cuida las puertas del inframundo o del infierno, ¿no? Es un picaporte en forma de can, de perro, ¿no? Y podríamos hablar de símbolos. Ayer alguien me preguntaba, ¿qué pasa con el conejo blanco? Ese es otro símbolo que espero que ya lo hayan resuelto. Yo no, a pesar de que, bueno, puse, sí, hay cierta hipótesis de por qué un conejo blanco, pero me gustaría escucharlas. ¿Qué pasa con todos estos símbolos que Carlos Fuentes nos va regalando y nos va regalando? Bueno, que finalmente lo del conejo a mí me confundió muchísimo, porque siento que como que salió de la nada y no fue nada como muy claro, y como que de la nada lo pierden la historia y regresa y lo mencionan como mucho más al principio que al final, como que al final se pierde, pero creo que termina siendo como un símbolo como de la juventud. Siento que representa finalmente la juventud y también al final creo que termina representando un poco como la sexualidad, de alguna manera. Siento que termina siendo como un símbolo completo de eso. Bueno, yo también hablando del conejo me quedé muy confundida y entonces investigué y me puse a leer resúmenes de qué pensaba la gente y encontré que hay personas que piensan que es como un símbolo relacionado a la fertilidad, por lo que explica la señora, Felipe a través de las cartas, que ella no le puede dar los hijos que quería. Entonces, pues creo que hace mucho sentido, ¿no? Que el conejo se relacione con un símbolo de la fertilidad. Bueno, yo lo relacioné completamente diferente. O sea, a lo largo de la historia dice que, la señora Consuelo le dice a Felipe que para alcanzar la santidad hay que saber estar en la soledad. Y que el conejo blanco le ayudaba para, pues, sobrepasar la soledad. Entonces yo relaciono al conejo blanco como un símbolo de que siempre en tanto mal siempre va a haber un poco de bien. Y pues ese conejo para mí representa la sabiduría que permanece siempre y pasa de generación en generación para que pues no se vuelva una vida completamente oscura. Yo nada más agregar algo que también es como la compañía que siente y, o sea, con lo que mencionaba Lucía, tiene que tener como algo y ese algo es el conejo y es el símbolo que yo también le doy, o sea, coincido más con Lucía. En mi caso voy a diferir un poquito con ustedes, porque cada vez que aparecía el conejo, desaparecía Aura.
Y al final dice claramente Consuelo, cada día me cuesta más mantener a Aura. Esperémonos y vuelva a regresar. Así que Felipe está obligado a quedarse con Consuelo. Es la última forma para seguir manteniendo a Aura, transformarla en un ser más pequeño. Bueno, ahorita con lo que dijiste, sí puedo como notar que Aura, o sea, sí de verdad no quería irse, o sea, o reencarnaba en Aura o en el conejo, pero yo sí el conejo lo vi porque hasta ella lo menciona, que siente que los animales siempre tienen que estar porque son la compañía y el mejor amigo de uno, pero sí me hizo pensar mucho que dijeras lo del conejo porque yo no me había percatado de eso. Y pues sí está muy impresionante cómo constantemente quiere, o sea, ya no quiere morir y quiere quedarse de alguna forma u otra. Muy bien, yo rescato de todo lo que han dicho, creo que me parece muy interesante. Dos cositas. Digo, mi lectura es muy extraña. Normalmente así soy, ¿no? Pero justo, por un lado yo lo relaciono mucho con el problema de la maternidad, ¿no? Pero recordemos también el asunto de la animalidad, ¿no? Porque la novela transcurre en esos dos planos, en un plano de la pura sugerencia, la pura memoria, la pura imaginación y todo lo carnal, ¿no? Incluso como cuando Aura se reúne con Felipe para tener relaciones sexuales, ahí está la anciana también, ¿no? Eso está muy presente. La verdad es que yo lo relacioné, digo, es un enlace muy alto, ¿no? Muy extenso, pero con el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Que el conejo de Alicia lo que representa justamente es el viaje hacia el inconsciente. El viaje al interior de la persona, ¿no? Y es precisamente, al menos yo lo leo de esa manera, lo que estamos percibiendo al interior de la casa. Es un tiempo otro, una realidad otra, tal vez incluso una realidad inexistente o evanescente para las personas de fuera, ¿no? Muy probablemente esa casa, obviamente no estoy haciendo una interpretación muy sobreinterpretada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy probablemente esa casa no existía realmente en un ambiente físico, ¿no? Porque si se dan cuenta, también existe esa dualidad. Primero nos describe el narrador lo que todas conocemos, ¿no? O bueno, tal vez no todas, pero algunas la conocerán. Lo que es subirse al micro, lo que es llegar al centro y buscar un número, que justamente buscar un número en el centro es muy complejo. Y después ya nos metemos en una realidad totalmente alterna, en donde nada tiene sentido, en donde desaparece un jardín, en donde hay ratitas por aquí y por allá, en donde no se puede encender la luz, y lo único que vemos alrededor son las hierbas. La señora solamente come riñones, ¿no? Incluso también ahí está el símbolo del chivo cabrío, ¿no? Que normalmente lo solemos relacionar o con lo infernal, o, ojo, para quienes también ya vieron la mitología griega, ¿no? Con lo dionisiaco, que justo es el sátiro, todo lo sexual, todo lo animal. Entonces a mí me llama mucho la atención eso, y pienso en la idea de la maternidad por un texto que se llama, no recuerdo el nombre del texto, pero es un texto de una autora que vemos mucho en sexto, que se llama Clarice Lispector. Y hay una novela de Clarice en donde ella se encuentra una rata bebé y la guarda en su armario y ahí la mantiene y la cuida porque no puede tener hijos, ¿no? Entonces eso yo creo que está muy presente, es una muy buena observación. No sé si quieran comentar algo sobre todo esto, además de lo que ya hemos dicho. Allá, ¿no? Bien, Liz, ¿tú quieres decir algo? Yo estoy impactada, y estoy impactada porque quizá en este afán de tener que hacer mil cosas y decir tengo que leer porque quiero participar con mis alumnas, quiero entender esto, el otro día, ayer le comentaba, pero estaba yo muy enojada, muy enojada. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿qué es esto? Es como si viera alguna serie de Netflix y al final de cuentas me dejan así como, y luego, ¿qué pasó, no? O sea, lo pueden pasar a Netflix y bueno, éxito total. Pero ahorita escuchándolas, escuchando aquí a los profesores, viendo esa simbología, bueno, Lucía, me tienes impactada, o sea, qué bárbara. De verdad, ese nivel de reflexión y de análisis me impactó. Pues yo lo único que quiero decirles es que pues gracias por abrirme un panorama tan maravilloso. Ojalá que a cada una de ustedes esto les esté dando
como otra dimensión, porque a mí lo que me llamaba súper la atención es cómo te describían, ¿no, Mer? Que al principio, además, me engancharon luego, ¿no? Historiador. Bueno, o sea, de aquí soy, ¿no? ¿Y cómo te va describiendo los lugares, como estás comentando, Arturo? ¿Cómo te está describiendo también esta parte de cómo era la ciudad? Claro, te lo imaginas. Y ese proceso de imaginación a lo largo de toda la novela, bueno, para mí valió todo, ¿no? Por eso es Carlos Fuentes. Entonces, y otra de las cosas, y sí me encantaría escucharla, su interpretación, es esa parte de la maternidad, porque ahorita que comenzamos decía yo, bueno, ¿y en dónde dejamos esta parte de que la mujer no podía tener hijos, no? Pero bueno, no sé si ustedes tienen alguna otra visión de esta maternidad, además de lo que nos dice Arturo, que ya está muy elaborado, ¿no? Pero está muy interesante. No sé, les dejo el micrófono a ustedes. Que también esta idea, o sea, sé que pasa mucho, por ejemplo, cuando hay mujeres que no pueden tener hijos, se embarazan psicológicamente. Creo que esto te puede llevar a enfermar a nivel, porque llegas a tener síntomas físicos. Entonces, el hecho de que pongamos este problema en la historia, es decir, que no pueda tener hijos y no pudo tener hijos, que nos regresa como a preguntarnos qué tan físico se volvió como su enfermedad por no lograr tener algo o no obtener algo. Chance, por ejemplo, para ella la belleza o la juventud significaba fertilidad, significaba regresar, tener otra oportunidad. Entonces también ahí es como otra forma en la que se enlaza ahora, otra forma en la que la tiene cerca y es una forma como de tener esperanza, no sé. Bueno, yo quiero decir algo muy extraño, pero, o sea, mi papá ya había leído este libro y pues lo estuvimos ahí platicando y pues fue algo que los dos llegamos como a analizar. Y pues justamente cuando empieza a decir que no podía embarazarse y que su marido le dice como deja de pues convocar a Dios y hacer cosas que no debes de hacer, pues yo siento que justamente por justo el embarazo psicológico y todo eso, como que Dios le puso una maldición y y la señora Consuelo se volvió el diablo, es lo que yo interpreto. Bueno, esto no está tan relacionado con la maternidad, pero quería recuperar lo del poder de la mente, porque bueno, ahorita que dijeron el país de las maravillas, yo lo decía, me quedé pensando, y yo siento que eso se puede relacionar igual con la casa, porque pues empieza así súper normal, que el metro y así, y ya cuando llegas a la casa es de verdad como toda una dimensión diferente y igual influye muchísimo el poder de la mente. Y bueno, si yo fuera Felipe, pues siento que me hubiera vuelto loca. O sea, sí influye mucho como tu pensamiento y el poder como sobre ti. Porque pues está rodeado de gente loca y está súper raro todo. Entonces yo siento que la casa puede representar como todo no mundo, pero sí espacio súper relativo y con una dimensión toda diferente, como Alicia en el País de las Maravillas. Y también, o sea, cómo le dice que no pueden salir, o sea, eso igual representa mucho que ese lugar es como diferente, o sea, que le dice como, ay, tengo unos archivos, y le dice, como, ¿quieres salir? Como todo, como acusándolo. Entonces, pues nada más quería recuperar eso, que la casa es como un espacio todo relativo. De lo que dijo Ana, yo de verdad no sé cómo Felipe no se vuelve loco. O sea, realmente la situación es tan extraña. O sea, el hecho de que como que justo cuando estén comiendo Consuelo y ahora tengan los mismos como tics de comer y dejar el cubierto al mismo tiempo, de cuando ellos estén en el cuarto y de la nada salga la anciana que estaba sentada en un sillón. O sea, de verdad está muy raro. Y yo no entiendo cómo Felipe, o sea, sí influye muchísimo el lado de la imaginación, como dijeron. Y pues chance, o sea, pues si lo piensas en un nivel, quién sabe si todo fue realmente imaginación y no sucedió. Nada más es el hecho de que, pues todo lo que estaba pasando en la casa.
Bueno, que yo quería decir algo de lo que dijo Lucía, que justamente al final dice que el diablo también fue un ángel antes. Y pues yo creo que, o sea, ella no lo hacía, o sea, queriendo hacer algo malo, pero como que algo bueno se convirtió en una obsesión, como con ser joven y como ser mamá. Entonces por eso creo como todo ese mundo imaginario. Y pues yo creo que justo al final que dice que el diablo antes fue un ángel, pues justo es eso. Y como dijo Lucía, que ella se convierte en un diablo, yo también lo vi de esa manera, porque como que pues algo que parece bueno, algo que parece como, o sea, que ella está triste porque no puede ser mamá o porque su esposo se va a morir, eso se convierte en algo malo porque se vuelve como en demasiado. Bueno, yo, o sea, voy a retomar un poco lo que decía Ana y Ceci de cómo Felipe no se volvió loco. Creo que de cierta manera la dualidad de Consuelo y ahora no está tan lejana a nuestra realidad. Porque, o sea, al final, pues todas las personas tenemos varias máscaras o caras o facetas que dependiendo dónde estemos y con quién estemos, es la máscara que mostramos. Entonces, pues siento que Felipe se podría volver loco, pero es como si nosotros nos volviéramos locos al conocer tantas facetas de una misma persona. Bueno, yo quería decir de lo que decían Ceci y Ana de la casa. Creo que también es como un gran simbolismo el que nunca hayan como luces. O sea, siempre lo único que ves son sombras con luces de ciertas velas. Y creo que eso puede representar como que la casa es toda una, o sea, es como otra dimensión. Y también que, o sea, bueno, como yo lo interpreté, es que como que Consuelo nunca quiere que se le vea completa. O sea, y eso pues se puede ver en que busca una eterna juventud y no, o sea, no quiere que se le vea como realmente es. Y, bueno, también quería que comentáramos un poco de los gatos, porque eso a mí me intrigó mucho. Y otra cosa que quería decir, es que creo que la dualidad de Consuelo y Aura también, o sea, de cierta manera puede existir un poco en Felipe, porque al final vemos como, o sea, él era la persona de las fotos y él era el hombre con el que estaba casada. Y pues desde el principio encuentra como una familiaridad con los ojos de Aura. O sea, desde el principio se siente como absorbido. Entonces creo que él también puede tener esa cierta reencarnación. De este lado. Sí, justamente también yo me acuerdo mucho de ese día que hablamos en clase sobre la realidad y la ficción, que cómo sabemos que lo que estamos viviendo no es una ficción, o sea, cómo sabemos que en realidad lo que estamos viviendo es real, o sea, que no cada quien está metido como en un pequeño mundo y son personas distintas, ¿no? Siento también que se relaciona mucho eso con Felipe, porque ¿qué tal si Felipe estaba viviendo en una ficción antes y al entrar ya como digamos en la casa y todo eso está viviendo la realidad? De que en realidad las personas tienen distintas facetas, de que las cosas aparecen y desaparecen sin ningún motivo, o sea, siento mucho que también, o sea, Felipe está tomando no solo como o sea, está como en un viaje interno también, porque igual como decían de lo de las fotos y así, o sea, creo que sí estaría, díganme si ustedes no se pondrían como, o sea, se asustarían de la nada de ver así como una persona idéntica a ustedes, pero de hace 100 años, ¿no? Entonces sí siento mucho que es esa conexión de la realidad y la ficción, o sea, que tal vez estamos viviendo una ficción y Felipe está entrando a la realidad. Y también de los gatos, yo igual me quedé súper intrigada sobre los gatos. Vamos ahorita con los gatos, ya te escuchamos. Igual retomando un poco sobre la luz y la oscuridad, me llama mucho la atención cómo desde el principio la señora dice, no enciendas los fósforos, camina así en plena oscuridad y por ejemplo las únicas veces que mencionan un poco la luz es cuando Felipe está solo o cuando está con Aura y mencionan que Aura tiene un candelabro, creo que es, y el cómo nunca se nos menciona que la señora esté cerca de la luz o algo similar y no sé si eso se podría interpretar o bueno yo lo interpreté de la forma en que ella se queda en las sombras del pasado. Mientras que Aura, al ser como esa interpretación de su juventud, puede salir un poco más a la luz. Mientras que ella sí en ese pasado, por decirlo de esa forma.
Justo de eso también quería retomar lo que dijeron aquí de los demonios y los ángeles. Pégatelo bien. Y también de lo que habíamos dicho de cómo cada vez la señora trata peor ahora. Siento que esto tiene que ver que a veces cuando nosotros nos recordamos a nosotros pasados, al principio nos gusta recordar el pasado cuando éramos jóvenes, felices, cosas así, inocentes, pero siento que lentamente empezamos a sentir como un resentimiento extraño a nosotros de antes. Siento que sentimos rencor de que éramos tan felices y de que no apreciábamos el momento, de que nos dejamos, como que no apreciamos que éramos jóvenes y nos resentimos mucho a nosotros pasados. O sea, yo leyendo cómo empezaba a tratar peor ahora, pues siento que me relaciona a eso de que a veces le tengo rencor a mi yo joven por no apreciar la juventud. Y siento que por eso tal vez esto de que los demonios antes eran ángeles, de que el tenerte rencor a ti mismo del pasado te hace una persona muy mala, te puede volver muy malvado el quedarte atascado en el pasado. Ok, muy, muy interesante. Me gustaría como redondear todo lo que dijimos, porque dijimos un montón de cosas, y pasamos a discutir este asunto de los gatos, ¿no? Para irnos acercando un poco hacia cerrar más adelantito. Algo que me llama mucho la atención con lo que se ha comentado y cómo se han ido despertando sus mentes, ¿no? Para empezar, este asunto que mencionan de lo diabólico, ¿no? Ahora sale otra vez la idea de los ángeles, incluso por ahí estaba buscando la escena, no la encontré. La anciana reza de una manera bastante extraña, ¿se acuerdan? Hay un Cristo negro, ¿no? La manera como yo lo interpreto, el texto es muy abierto y cada quien tendrá afortunadamente su interpretación, tiene que ver justamente con la entrada en la casa, ¿no? Que muy probablemente, si seguimos la línea que abrió Mer, tal vez Felipe nunca ha salido de esa casa, ¿no? Porque su excusa para quedarse es muy, muy boba. No, tengo un trabajo, tengo que terminar y que me paguen mis 12,000 pesos. Que cuando escribió la novela no eran los 12,000 pesos de ahora, ¿no? Pero bueno, el punto es que al ingresar en esta casa, el personaje, justamente como han dicho todas, está ingresando hacia el inconsciente, hacia el mundo interior, el suyo y el de Consuelo, ¿no? En donde todo lo perverso, porque el inconsciente normalmente, lo ven en sus clases de psicología, pues es lo que está siendo reprimido, ¿no? Por la razón, por el control. Entonces, dentro de esa casa no existe lo racional, existe todo lo que queremos apagar, todo lo que queremos callar, satanizar, comenzando por las relaciones sexuales, nuestra propia perversidad, nuestra búsqueda narcisista de la juventud, ¿no? Todo eso está ahí adentro, entonces me encanta cómo guiaron ustedes solitas la conversación hacia allá. Y entonces podemos también entender un poco lo que comentaba Jorge sobre los símbolos, ¿no? El conejo, el cancerbero, entrar en el inframundo, ¿no? Infra, hacia adentro, hacia abajo, precisamente. ¿Y qué tendrán que ver los gatos? Porque algo muy interesante acá, y esta duda de qué es real y qué es falso, sobre todo está en el hecho de que el texto está escrito en un futuro raro. Está en segunda persona, como si se estuviera hablando a sí mismo, como otro, ¿no? Él también tiene una dualidad, él también se hace una otredad, pero además construye un futuro, y cuando escribimos en futuro así es como, bueno, nada ha pasado, ¿no? Caminarás, leerás, verás. Y no sé si fueron como atentas y se dieron cuenta que únicamente usa el presente cuando está en compañía de Aura y Consuelo. Y después otra vez regresa al futuro, ¿no? Ahí es donde podemos ver como este pequeño desplazamiento o esta diferencia entre el límite entre lo real y lo irreal, ¿no? Entre lo consciente y lo inconsciente, el sueño, la memoria y los hechos históricos, que justo es un historiador. También ahí está el juego de la ficción, ¿no? Pero ¿qué opinan de los gatos? ¿Qué tienen que ver los gatos? Bueno, yo sostengo mi idea de que Consuelo es el diablo. Entonces, o sea, yo siento que los gatos son como símbolos que aparecen como para, o sea, como para alarmar a Felipe
que se está metiendo en un agujero oscuro, que se está metiendo en un agujero de sufrimiento, de dolor, porque justamente cuando los gatos menciona que se están quemando y maullan y así, yo siento que literal son como pistas para que Felipe se dé cuenta en qué se está metiendo. Adelante. ¿Yo primero? Sí. Bueno, que yo quería decir algo muy chiquito, que, o sea, también yo lo relacioné porque los gatos tienen varias vidas, entonces, o sea, supongo que ahí tiene como una relación porque pues ella quería seguir viviendo, entonces yo creo que chance y pues por eso escuchaban a los gatos porque era como una representación de que quería seguir viviendo ella, aunque los gatos ya estuvieran como quemándose o estuvieran en un dolor muy profundo, que, o sea, seguían viviendo aún así. Bueno, pues yo creo, o sea, como yo lo interpreto, es como que Consuelo hizo algún tipo de trato con Dios o con el diablo, y por eso hace como esos rezos tan raros y todo. Y bueno, en general hay una relación muy rara con la religión en la lectura. Y también en una parte, Felipe, bueno, en francés, describe como Aura, bueno, en este caso Consuelo, Aura, estaba martirizando a un gato y luego ella le dice como que era o sea, a favor de su amor, como para mantenerlo o hacer que creciera, como tipo un sacrificio. Entonces, como yo lo veo, es que, o sea, la relación con los gatos es que Consuelo de alguna manera los sacrifica y eso hace que ella pueda perdurar viviendo y tenga a esta dualidad que es Aura. Que también justo regresando a lo de la religión y la espiritualidad, creo que también tiene una conexión con el vudú fuertísima, porque es una historia muy carnal, para empezar. Y la forma en la que representan como este pacto que está pasando como con el diablo, con un ente más poderoso, se ve reflejado en cómo, a mí me impactó muchísimo esa escena en la que Aura está matando a un cabrito, y se ve como Consuelo está haciendo los mismos movimientos sin hacer nada, o sea, se ve esta conexión, o sea, ahí te lo pusieron como muy físico, la forma en la que están conectadas y cómo esto se puede llegar a conectar con un poder mayor y algo que está tratando como de recibir a cambio de lo que están haciendo, porque está medio perturbador. Que justamente lo que decía Alexa, o sea, es que no sé cómo se llama, pero hay muchas personas que hacen como este tipo de magia y justamente matan muchos animales. Entonces también agarrando lo que dice María Paula, creo que justamente mataban animales como para ella mantenerse joven. O sea, era su manera de como utilizar este tipo de magia para ella mantenerse, o sea, para que Aura se mantuviera ahí y no se perdiera como por completo esa juventud. Yo tal vez me desvío un poco, pero siento que la historia como que engloba muchas religiones y muchas creencias. Y pues a mí me interesó mucho el número 22, o sea, dije, ¿por qué 22 escalones? Y justo investigué un poco, y la verdad no sé si el autor estaba pensando en eso cuando estaba escribiendo, y yo no creo mucho en eso del tarot y todo eso, pero justo las cartas del tarot tienen 22 cartas, y dicen que el tarot es el camino al autoconocimiento. Entonces yo creo que Felipe, al momento de entrar a este espacio que pues muy, muy raro y muy llamativo, pues siento que al mismo tiempo estaba entrando como a un lugar de autoconocimiento y justo al momento de leer las cartas, justo darse cuenta que le aparecían las fotos, que tal vez hasta ya había conocido a Aura, darse cuenta de muchas cosas, siento que era parte de su camino de autoconocimiento. Bueno, de lo que dijo Amaya, que según yo mencionan en el texto que como que sacrificaban a los animales por algo, o sea, y pues está súper relacionado, o sea, es que yo no había pensado en nada de lo del diablo, pero pues hace muchísimo sentido. Pues chance si era un sacrificio para ese Dios mayor que ella veía y para pues mantener su juventud, pero pues al final que el texto dice que ya no aguantaban más, que eso, o sea, pues es muy significativo en el texto.
Y otra cosa que quería mencionar, o sea, que está muy extraña, que es cuando estaban Felipe y Aura en la cama, que creo que uno estaba maltratando horrible a un gato, pero la otra, es que no sé quién lo estaba maltratando, pero a uno le estaba excitando mucho. Esa parte se me hizo súper rara y pues no sé si alguien pudiera darle su significado espiritual o algo. Ya se murió Carlos Fuentes, que tal vez sería el único que nos podría decir eso. Totalmente. A mí me gustaría ya rescatar para ir terminando un poquito. Como que sí parece haber algo ahí como de bruja, ¿no? Al interior de la casa. Que es muy padre porque hace una especie de poción sin decirnos que hace pociones. La casa está repleta de hierbas, ¿no? Sacrifican animales, como si además que los gatos siempre se han relacionado con las brujas también, ¿no? Sacrifican animales para obtener algo a cambio, que justamente es la eterna juventud, por decirlo de alguna manera, o la vida eterna, más bien, que es algo que siempre se busca, y obviamente eso tiene que dialogar con varias religiones, ¿no? Pero, por ejemplo, pensando en este asunto de las brujas, hay una partecita donde dice, las hierbas no las fertilizarán en el cuerpo, pero sí en el alma, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy buena su lectura. Y ya para acercarnos a terminar un poquito, justamente esta entrada, ¿no? Me llama mucho la atención para seguir con esta idea de que estamos entrando en el inconsciente, tiene que ver con el descenso a los infiernos, ¿no? Que es también un tópico típico de la literatura. Dante, Virgilio, ¿no? Descienden a los infiernos para tener un viaje de autoconocimiento. Yo no dudaría, que bueno, podemos dudarlo, sin duda, que Carlos Fuentes tuviera en mente la idea del tarot, es algo que le interesaba muchísimo. Y tiene varios cuentos, a él le interesaba mucho lo sobrenatural, lo fantástico, tienes varios cuentos en donde analiza ese tipo de cosas. Entonces es muy probable que lo tuviera en mente. Para cerrar ya nada más, me gustaría hacer una preguntita, ya sea que la respondan o se la queden para pensarla, porque justamente esta idea del inconsciente, bueno, ahí está la profesora de psicología, ¿no? Esta idea del inconsciente que es reprimido por la razón, ¿se acuerdan que llega un momento en la historia en donde dice, bueno, es que nos encerraron aquí, construyeron edificios a nuestro alrededor, ¿no? Y nos bloquearon, nos amurallaron. Lo de fuera, y lo vemos al inicio de la novela, es la construcción racional de una ciudad, que termina por reprimir a las personas, ¿no? Por eso la idea del inconsciente, y por eso yo me mantengo así como Lucía. Lucía se mantiene firme en su interpretación, yo me mantengo firme en la mía, ¿no? Me gustaría solamente preguntarles, ¿no? Porque justamente parece que al entrar en esta casa, Felipe y el resto de los personajes se encuentran a sí mismos. Pensemos un poquito en la dualidad con el espejo. Nosotras nos vemos en el espejo, pero ¿qué vemos en el espejo? ¿Nos vemos a nosotras mismas o vemos un concepto de nosotras que nos hemos construido socialmente, ¿no? Yo les pregunto, y es la idea de Alicia, en el País de las Maravillas, ¿qué descubrirán ustedes de ustedes mismas si entran al espejo? Si entran a la casa de Aura, ¿cómo son por dentro? Obviamente alguien puede comentar un comentario final, un par de comentarios finales, pero se lo pueden llevar a sus casas para, no sé, reflexionar, no dormir, tener pesadillas, lo que quieran. ¿Alguien tiene algún comentario final? También pueden decirnos si recomendarían el libro a las personas que nos ven desde casa y por qué. ¿Sí? ¿Sí lo recomiendan? Alexa. ¿Puedo decir por qué? La verdad lo recomendaría porque yo soy una persona muy visual y me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, al leer, engancharme, porque me cuesta. Pero este libro, desde el principio, todo lo vi como una película en mi cabeza, o sea, me lo imaginé perfecto. Entonces, lo recomiendo porque fue muy fácil engancharme, porque pude imaginarlo y eso me encantó. Bueno, que a mí me parece que, o sea, es un libro que está como muy abierto, como a que tú pienses lo que tú creas, porque hay muchísimos símbolos. O sea, también uno que se me hizo muy curioso, que, o sea, no mencionamos, pero no entendí bien, es que, o sea, en una parte menciona como que tenía una muñeca en la mano y la verdad no entendí. Pero se me hace muy interesante porque, o sea, yo entré con una idea y pues voy a salir con otra completamente porque... O sea, cada cosa que una niña menciona como que te deja pensando y como que cambias de idea más o menos y se me hace muy interesante porque cada quien que lo lee ve algo diferente. Bueno, yo sí lo recomendaría.
y lo recomendaría porque pues estamos acostumbrados a leer cosas más simples. O sea, por ejemplo, yo como adolescente me gustan como leer cosas de romance. Perdón, profesor, yo sé que a usted no le gusta. Pero pues a mí me encanta. Y son cosas muy simples, la verdad nada más lo lees porque pues es bonito. Pero esto, o sea, no lo recomendaría como para molestar, pero sí como para, a ver, léelo y ve qué opinas. Y porque es algo que te hace pensar muchísimo más. Y igual, como Fer decía, para ver como la interpretación de las personas. O sea, porque siento que por la interpretación puedes como conocer un poco la visión de la persona. Bueno, yo lo recomendaría mucho porque, bueno, tipo lo que dijo Ana, yo la verdad, o sea, me gusta mucho leer, pero normalmente rechazo como los libros de, pues, o sea, como los clásicos, ¿no? O sea, de, no sé, autores latinoamericanos muy famosos y así, o sea, como que normalmente me alejo de ellos y me voy más por los que lee la mayoría de los adolescentes y así. Pero creo que fue como una gran entrada, porque aparte de que está cortito, o sea, está fácil, bueno, no está tan fácil de leer, pero te hace pensar mucho y está muy interesante. Y creo que es como una gran entrada a los jóvenes para que pues ya no les dé miedo como meterse a ese mundo de autores latinoamericanos. Sí, o sea, yo totalmente estoy de acuerdo con María Paola. Creo que es un libro que te engancha muy rápido, o sea, por la manera en la que está escrito, porque finalmente, como está escrito en segunda persona, sientes que te están hablando a ti. Sientes, o sea, te meten directamente en la historia, entonces creo que es algo súper interesante. Y también quería agregar un comentario, pero como que no encontraba el momento, porque ya se había perdido. Pero Rocío había dicho que finalmente Consuelo siente que está perdiendo a Aura. Y te das cuenta como mucho al final, justamente, porque está con Felipe y le dice, o sea, prométeme que vas a amar sin importar cómo me veas, sin importar mi edad. Y finalmente termina desapareciendo Aura y termina siendo Consuelo. Entonces creo que justamente el libro termina con la desaparición completa de Aura, o sea, cómo termina perdiendo esa juventud. Y pues Felipe finalmente le prometió que la iba a amar para siempre, entonces pues ahí termina como quedándose y eso le da tranquilidad a Consuelo. Pero pues nada más quería mencionar eso. Bueno, pues yo también quería decir que es un libro que, como decía Liz, el final te deja mucho a la interpretación, porque estamos acostumbradas a leer los libros que siguen la estructura clásica de el inicio te presenta los hechos, luego está el conflicto y al final se resuelve ese conflicto. Y pues en este final no es así, te deja con más conflictos. Entonces pues sí es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, pues yo como Alexa, a mí la verdad también me cuesta mucho trabajo concentrarme y encontrar un libro que verdaderamente sí me guste y que me quede picada y que sí diga como, no, pues quiero saber más o quiero reflexionar un poquito sobre de qué trata la lectura o platicarlo con alguien. Entonces sí me gustó mucho este libro, sí lo recomendaría y también siento que, como decía Ana, que justo leyendo este libro y platicándolo con alguien, siento que te puedes dar cuenta de muchas cosas, descubrir muchas cosas, comparar justo varias cosas que hablamos, no, como que yo no las interpreté así y me gusta mucho que podamos conocer nuevos lectores, nuevas lecturas, nuevos autores y poder como analizarlos de diferentes perspectivas. Entonces, pues, felicidades. Gracias. Bueno, yo también más o menos como lo que decía Isabela, creo que después de leer un libro es muy importante platicarlo con alguien más, porque, o sea, en mi caso yo entré pensando como, no sé qué me van a preguntar, no sé qué voy a contestar, porque tenía muchas dudas. Y escuchando las opiniones de las demás, como que también no pienso lo mismo, pero algunas partes del libro sí lo pude relacionar y también agregarle como lo que yo entendí para poder ya tener mi opinión acerca del libro. Entonces, pues sí, igual que Isabela, me gustó mucho la actividad. Muchas gracias. ¿Quién más? Sí. Bueno, yo nada más para cerrar, pues yo recomendaría el libro porque creo que te mete en este como mundo. O sea, yo al principio empecé a leer el libro y no entendía absolutamente nada y de verdad lo tuve que volver a releer porque de verdad dije como, ¿qué es esto? Pero, o sea, sí te terminas metiendo como en esta realidad y creo que nos podemos dar cuenta que es un muy buen libro cuando estamos todos teniendo diferentes visiones y opiniones de lo que es y cada quien sale con su
visión. Entonces, por eso lo recomendaría. Bueno. Ahorita lo que están comentando todas, me da mucho gusto que les haya gustado la actividad, me da mucho gusto que se fueron a involucrar más a investigar referente a los símbolos o lo que ustedes quisieran. Y tengo una frase referente al libro: esos ojos fluyen, se transforman, como si te ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear. Es lo que pasa con la lectura, chicas. Cada una de ustedes fue una interpretación muy buena, me sorprendieron muchísimo, no lo había pensado en muchas cosas, y me da mucho gusto que hubieran estado aquí con nosotros presentes. Pues como dice Rocío, la verdad es que yo me llevo de verdad todo un pensamiento. Tengo que decirles que ya me reconcilié con Carlos Fuentes. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y sobre todo esta parte de el entrar en el inconsciente, en conocerse, en este autoconocimiento. Creo que eso es lo que nos deja, y siguiendo con lo que tú decías, Lucía, en esta pandemia, en donde, por eso me encantó tu comentario, porque realmente es enfrentarte a lo que tú eres en este contexto que te está cambiando la vida, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias por todos sus conocimientos, por todos sus aportaciones. Creo que a todos nos vamos muy enriquecidos en eso. Les agradezco mucho. Estaremos haciendo otras dinámicas en el próximo mes, y yo quisiera dejarles a los profesores para que a cada una de ustedes les entreguen un diploma. Lamentablemente me tengo que ir porque tengo por ahí una cita, pero de verdad las abrazo y les doy un fuerte aplauso. Bueno, todavía hay muchas cosas y yo creo que este café se presta para 2, 3 horas, porque no hemos hablado de muchas cosas como el color verde. Y podríamos sacarle hilo, y yo creo que eso es lo rico de este libro y de todos los libros que llegan a nuestras manos. Muchísimas gracias, niñas. La verdad es que ha sido encantador escuchar y estar con ustedes en este encuentro literario. Muy bien, justo ya para cerrar, porque sí dan ganas de seguir como otro café y demás, pero pues venimos a la escuela, ¿no? Luego podemos invitarnos a un café en un Starbucks y seguimos hablando de los libros. Yo nada más rapidísimo para picarlas y que sigan leyendo otros libros, ¿no? Porque este libro es inagotable y eso es lo padre. La referencia de la muñeca que mencionaban por allá tiene dos referencias importantes. Una evidentemente es el vudú, ¿no? En donde se utilizan estos muñecos para lastimar a alguien más. Y otra, hay una obra de teatro que les recomiendo mucho para que la busquen, que se llama Casa de Muñecas, de un dramaturgo noruego que se apellida Ibsen, y ahí se analiza la figura de la mujer como una muñeca alienada, enajenada, maniatada, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta novela. Y bueno, nada más, solo para picarlas, ¿no? Y para que sigan leyendo. Y nada más, invitarlas al siguiente café literario, tendremos muchos, serán muy divertidos. Cada uno será muy diferente, entonces para que siempre se conecten o estén por acá platicando, tomemos café y platiquemos más. Y agradecerles a todos y a todas, y a Mauricio y a todos los que están detrás del equipo, a las productoras, Rocío, Pau, todas. Cuídense mucho y tengan un muy lindo día. Miss Pau, ¿quieres entregarlos? ¿Nos haces favor? A ver, niñas, las voy nombrando y si quieren venir y lo recogen, ¿sale? Lupo. Bueno, por acá, ok. Más, colócate para la foto. Ahí, cuando terminen de recoger su diploma, se van colocando para la foto, ¿sale? Mariloli. Marela. Andy Bañuelos. Maripau. De nada. Ceci Reyes. Fer Chavero. Bien. Ceci Uribe.
Fer López. Exacto. Ustedes muy bien. Alexa. Majo Valdecasas. De nada. Con cuidado, tranquilo. Ana. Alex. Sofi. Isa. Bien. Amaya. Lau. Acá. Y Mer. Y también un reconocimiento especial, necesito un fuerte aplauso para los líderes del proyecto. Rocío, profe Arturo y profe Jorge. Muchísimas gracias por este gran evento.